It got it. I got it. Muy bien. Saludamos a quienes nos van a ver cuando ya esté grabado esto y esperando que entren otros hermanos para el estudio. Yo invité a algunos ahora a ver si vienen. Y bueno, queda abierta la plataforma para el pensamiento que el Señor nos guíe. Adelante, Reinaldo. No, tú decías delante, antes que grabáramos, no sé, pues si en el fondo ustedes ya tenían ese tema. No, creo yo, no sé, o sea. Sí, bueno, cuando aparece allí, en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, en realidad va el 19, 2, 19, 20, 21. 19, 20, 21. Me parece que eso encierra un tema, porque está el fundamento de la casa, está el fundamento, está la casa y están los instrumentos, ¿ya? Y está también el propósito, ¿ya? El fundamento. Y va en concordancia. Yo estaba mirando Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, también donde dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está el fundamento o la piedra, está también la casa espiritual, lo mismo que aparece en 2 de Timoteo 2, del 19 al 21. El fundamento está la casa. Y bueno, ahí dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumento es vasija en el griego, ¿ya? Lo mismo que cuando le dice el Señor a Ananías, para que fuera a poner las manos sobre Saulo: ve, porque instrumento o vasija escogida me es este, ¿ya? Para llevar mi nombre en presencia de reyes, de los gentiles. Bueno, yo estudiando un poquito de eso, el alfarero, cuando tenía una vasija que quedaba, porque no todas quedan igual, ¿ya? No todas tienen la misma terminación, pero cuando la vasija quedaba bien, el alfarero le ponía su nombre o su autógrafo, así como los pintores firman su obra de arte. También el alfarero le ponía el nombre. Y al vender la vasija, si alguien buscaba una vasija especial, iba al alfarero, la tomaba y la sacaba y la vendía. Y esa vasija llevaba su nombre a donde quiera. Así también el apóstol Pablo. ¿Y nosotros? Exactamente, yo sabía que me iba. No hay diferencia. No.
Yo creo que ese es un gran problema, que los hermanos creen que hay diferencia. Cuando Dios dice, Basica escogía, entonces Él también nos dice lo mismo a nosotros. Claro. Entonces, el problema es cuando nosotros no creemos que Dios tiene un propósito muy grande con nosotros. Porque en general nos han llevado a que hagamos cosas para el Señor, en vez de buscar al Señor nomás, para que el Señor haga cosas a través de nosotros. Que es otra cosa. Mm. Fíjate que lo que tú leíste de Pedro, dice en el primera de Pedro, capítulo 2, ¿cierto? Vemos el contexto, ¿ya? Y dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Entonces, lo primero que dice, nosotros lo vimos hace 3 meses atrás, creo, que nosotros desechemos el viejo hombre, ¿te acuerdas? Y nos vistamos del nuevo hombre. Después nosotros vimos en otro, más adelante, hace 3 meses creo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, ¿cierto? Y después nos llevó la semana, el mes pasado, a que viéramos la transformación. O sea, todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Entonces aquí te está diciendo, desecha toda malicia. Entonces nosotros pensamos que son cosas como fuera, pero son cosas que tenemos del viejo hombre, están adentro. Si el enemigo está adentro, el cananeo, el fereceo, el amorreo. El otro día lo vimos en otra reunión, que el cananeo significa el comerciante. El eteo, el nombre eteo significa terror, miedo. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, tenemos terrores, es el que nos está atacando el eteo. Y así, cada uno de esos nombres tienen un nombre que son las cosas que nosotros, como creyentes, sufrimos, que es el enemigo que no quiere que ocupemos la tierra, que Jesús ocupe la tierra. Pero ahí es donde dice la Escritura que David le fue dado ese poder, en el fondo, de limpiar todo el territorio. Entonces, Cristo no, ya. Entonces, por eso dice que vayamos desechando, porque todo esto es por la fe. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Entonces, es un crecimiento para salvación. No la salvación del alma, sino la salvación de nosotros mismos. Del alma como aferrada al cuerpo y al mundo. Esa es la salvación que está hablando aquí. Nosotros ya está hablando la creyente, ya son salvos. Pero ahora hay una salvación del viejo hombre en el fondo. ¿Ya? Si es que habéis gustado la benignidad de Cristo o de la benignidad del Señor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está hablando, que lo que vimos la vez pasada, cuando nosotros, Dios nos quita el velo y nosotros vemos la gloria del Señor, empezamos a gustar la benignidad del Señor. Por eso que nosotros podemos ser creyentes, pero tener un velo puesto, como la Odisea. Si la Odisea, el problema que tenía era que era ciega, no era que no era creyente, no le dice que no eran creyentes, le dice que estaban ciegos. No le dice, usted conviértanse o nazcan de nuevo, no dice eso. Asume que tienen un problema, pero que son creyentes, ¿ya? Entonces, y aquí dice, ¿cómo? Dice el cómo en el 4, 2:4. Acercándoos a Él, piedra viva. Aquí está el fundamento. Acércate al fundamento, Cristo. Nada más. Y aquí es donde empieza a producirse el problema, cuando nosotros llegan hermanos a las congregaciones y nosotros le damos un listado de cosas que tienen que hacer para Dios. En vez de acercarlos a Cristo, nosotros los acercamos a nuestras tradiciones, a nuestras formas, a nuestras doctrinas, etc. Porque Él dice aquí, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. El cristianismo desechó a Cristo. Si eso es lo que dice Jesús, yo estoy a la puerta, está afuera. Si en este tiempo final está afuera, desechada por los hombres, mas ante Dios, Cristo, ¿cierto? Escogida y preciosa. Y entonces por eso dice ahí, vosotros también, en el 5, como piedras vivas, sed pues, sed edificados como casa espiritual. Entonces aquí dice, sed edificados. O sea, déjense edificar. ¿Cierto? Y después dice,
y sacerdocio santo. Y el para qué dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es eso? Lo que 2 o 3 veces tú lo has dicho, Patricio, en las reuniones. Os ruego, por las misericordias de Dios, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, ese es tu culto, esa es tu adoración. No es que cantemos y todo. Lo vimos hace un par de años, creo. La primera vez que aparece, como dice en la ley de la primera mención, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a ofrecer en sacrificio a Isaac. Y nosotros hoy día le preguntamos a la mayoría de los creyentes, ¿qué es la adoración? Dice que es juntarse, hacer esto, cantar himnos, esto y lo otro. Pero cuando Dios muestra el significado para él de lo que es adoración, es una ofrenda viva como sacrificio vivo a Dios. Por eso que en Romanos capítulo 12 dice, os ruego por la miseria que presentes tu cuerpo. Por lo tanto, si los hermanos de alguna manera nunca han presentado su cuerpo en sacrificio vivo, nunca se han presentado al Señor, ¿cómo van a ser edificados? Dios nunca nos obliga. Nunca nos obliga. Entonces aquí dice, ¿ve? Sed edificados como casa y sacerdocio para el propósito, para ofrecer. Y nosotros creemos que ofrecer sacrificio es hacer cantar himnos, alabanza, todo eso, pero nunca entregamos el corazón, nunca entregamos el yo. Aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ve? Pongo en Sion, etc. Entonces, eso es lo que yo entiendo. Fíjate que yo podría ir a la... Volviendo un poco a lo que estuvimos la vez pasada en 2 Corintios capítulo 3, porque me preguntaron, ¿y el para qué es importante que seamos transformados? Entonces es lo mismo que está diciendo aquí. 2 Corintios capítulo 3, porque me acuerdo que 2 hermanos plantearon en esa reunión, pero si esto ya nosotros somos creyentes, ya no tenemos velo, etcétera. O sea, como diciendo, eso es para los incrédulos, por decirlo así, ¿cierto? Pero aquí está diciendo, y la confusión, que lo hemos visto otras veces, pero yo lo voy a insistir, cuando el apóstol Pablo aquí está diciendo nosotros, él parte, 2 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, cuando él habla de nosotros, está hablando de los que han pasado por las tribulaciones, han sido preparados. ¿Por qué? Porque se entregaron en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y entonces esas personas han sido edificadas como piedras vivas para ofrecer sacrificio a Dios. Mire, eso es lo que está diciendo aquí, lo vamos a ver en el contexto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Mas siempre dice, está hablando del velo, siempre que alguno se vuelve al Señor o se convierte al Señor, el velo se quita. Ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor del Espíritu. Por esto, dice en el 4.1, teniendo nosotros, mire, aquí está el nosotros, Pablo y Timoteo. Todos podemos incluirnos, pero posterior a la entrega en sacrificio vivo y la edificación. Ese es el contexto de esta carta porque él está defendiendo su apostolado en el fondo, o su envío. Por esto, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a los subterfugios vergonzosos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda la conciencia humana en la presencia de Dios. Pero dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y sigue explicando, y en el versículo 7 dice, pero dice, tenemos este tesoro en vasos de arcilla, lo mismo que estamos hablando. Todos tenemos esto mismo, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. Y aquí viene un proceso en que todos, cuando nos presentamos en sacrificio vivo, Dios nos va a hacer pasar por esto. Sin duda, porque la experiencia de todos los que
ya hemos madurado un poco. Por eso dice que estamos atribulados en todos, mas no estrellados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire lo que dice en el 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, en el griego dice, en el original dice el morir de Jesús. Mire, dice el morir de Jesús es en el original. Todos los días llevamos el morir de Jesús. Y aquí está el para qué. ¿Para qué dice? Para que también la vida de Jesús se haga visible o se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué dice en el 11? Explica, porque nosotros que vivimos siempre, mire, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Y para qué dice? Para que también la vida de Jesús se manifieste o se haga visible en nuestra carne mortal. Lo mismo que estamos hablando, la casa, utensilios, unos para honra, otros para deshonra, vasos, todo vaso escogido. ¿Te fijan? Pero la vida de Jesús. Y mire, y aquí está el 12. El propósito. De tal manera, dice Dios, esto es lo que yo quiero, dice el Señor. Así que cualquiera de los que están escuchando, si se presenta en sacrificio vivo, esto es lo que el Señor quiere. Porque aquí Él está hablando, el nosotros son ellos, y los que están, el vosotros somos los que estamos leyendo y los que estamos escuchando ahora. En el 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ese es el propósito. Nosotros nos entregamos en sacrificio vivo, somos vasos escogidos para que el Señor nos tome, nos llene de algo, que ese algo es Cristo, y esa agua viva o esa sangre que está en ese vaso, que es el creyente, es entregado a otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona reciba la vida. Pero el vaso escogido que somos nosotros, ya nos hemos presentado en sacrificio vivo, de tal manera que hay una entrega completa para que el Señor nos llene, y lo único que tenemos para entregar es a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. En el propósito dice, ¿para qué? En el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 10, dice, para que también, por eso somos atribulados, dice, la vida de Jesús se haga visible en nuestros cuerpos. ¿Ve? Los que se han presentado en sacrificio vivo, los que han pasado las tribulaciones. Por eso dice, porque nosotros, dice, nosotros, ¿ve? Versículo Pablo y Timoteo, de eso está hablando, que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Ve? De manera que dice, la muerte actúa en nosotros, Pablo y Timoteo, y en nosotros, ¿ve? Aquí está Patricio y yo, por ejemplo, actúa en nosotros la vida. ¿Por qué tenemos esta escritura? Porque ellos pasaron ese proceso, para que nosotros tengamos esa escritura. ¿Ve? Y por eso, pero mire, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Ve? Aquí hay un nosotros y hay un vosotros, que somos nosotros. Esa es la cosa. Y más adelante, él dice en el 6:4, por ejemplo, no nos recomendamos en todos nosotros mismos como ministros de Dios. ¿Ve? El nosotros en esta escritura son los ministros de Dios, que son todos los creyentes que se han entregado en sacrificio vivo, que se han presentado en adoración a Dios, que han sido edificados como piedras vivas, que tienen un proceso de tribulación. ¿Ve? En mucha paciencia. Mira aquí, mire lo que dice. Para que nosotros podamos ver si hemos tenido este proceso, entonces estamos en el camino. Mire, dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en estrecheces, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que está diciendo. Entregados a muerte. Entonces, eso entiendo yo que es lo que está diciendo aquí en Timoteo. Apártate de iniquidad. Apártate de lo que tú eras, apártate de Adán, apártate del religioso que hay en tu corazón, para que solo sea Cristo el que te llene. No ya yo, decía el apóstol Pablo.
Todos nosotros debiéramos poder decir eso con fe y tranquilos. No ya yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No desecho la gracia de Dios, dice. ¿Ves? Porque si fuera por obra, si fuese por... Entonces Cristo murió en vano. Si no hay perdón de los pecados, entonces ¿cuál es la gracia? No hay evangelio. Si Dios ya no nos ve en ese estado, nosotros tenemos que dejar de vernos en ese estado, no tratar de mejorar el viejo hombre. Eso veo yo de ser edificado y sobre lo que el Señor nos ha ido llevando los últimos 4 meses, creo yo. Ujú. Interesante. Es que cuando a veces hay momentos, yo había leído, por ejemplo, uno ha predicado de Abraham en el capítulo 22, cuando dice, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Espérate un poquito. Es que me han reclamado de que nosotros hablamos y entendemos lo que estamos hablando, pero los hermanos no saben a veces de dónde estamos sacando El capítulo 22 de Génesis, ¿ya? Sí, sí. En el capítulo 22 de Génesis. Leo un poquito para que los hermanos que no entienden, Ya. a veces a uno le sorprende que a algunos le habla a uno y no sabe de qué le está hablando, ¿no? No, está Y a bien, veces está bien. llevan años. Está Sí. bien, está bien, está bien. Entonces hay que cooperar para que ellos vayan comprendiendo. Claro, en el capítulo 22, verso 5, ¿ya? ¿Ya? Dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando, bueno, lo he leído muchas veces, lo he predicado, pero ahora me cayó la teja, como se dice. ¿Ya? Es que es la ley de la primera mención que... Claro, no, me cayó la teja de que es el sacrificio vivo, Romanos 12:1. Sí. Uno lo puede asociar así con toda propiedad. En Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿En la tuya dice culto racional? Sí, voy a ver. Fíjate que en la mía, en la Valera 77, que es la mía, dice servicio de adoración espiritual. Mire, Fíjate que alguien me regaló esta Biblia y que es la que uso ya entre todas las versiones que tengo. ya, Y cuando leí esto, estoy hablando como 25, 30 años atrás, empecé a estudiar esto, porque me sorprendió justamente por lo que dices tú. La palabra ahí de culto es latreia, sí, claro, es culto, es adoración, po. sí, sí, Es sí, el culto. La gente dice, voy a ir al culto. Hay toda se usan las palabras, pero cuando Dios habla de culto, siempre el culto significa una actividad cultural, ¿ya? Es siempre una actividad de adoración. Siempre. En todas cuando aparece la palabra culto, siempre tiene que ver con inclinación, adoración. de ahí viene la palabra cultura. Ah, no sé. Sí, pues, tiene la misma raíz. Y que a veces, eh, tú me lo dijiste una vez, las personas traen la cultura como religión. Ah, claro, claro. Mira, en el 9.4 de ahí mismo Romanos dice, en el 9.4, son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, en la misma palabra. Sí, el Porque culto. Dios les dio una forma de culto, pero era La, un culto terrenal. claro, la versión de Pratt, que la tengo en las manos, ¿Ya? dice, los cuales son israelitas de quienes son la adopción y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto verdadero y las promesas. Ujú.
Claro, pero ellos tenían un culto terrenal. Claro, Pero nosotros ahora tenemos, por eso dice, es vuestro servicio o su culto es espiritual. claro. En el 12, esta Biblia dice, os ruego pues, hermano, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, culto racional vuestro. Claro, este es el culto del creyente. No hay otro culto. Entonces nosotros podemos haber ido a un culto religioso durante 20 o 30 años, pero nunca nos hemos presentado en sacrificio vivo. Claro, lo que es racional, aquí esta Biblia en el centro dice espiritual, culto espiritual vuestro. ¿Sí? En la mía, como te digo, dice que es vuestro servicio de adoración espiritual. Claro. Porque no hay otra adoración. Si él busca adoradores en espíritu y en verdad, el cuerpo no tiene nada que ver en esto. Claro. Entonces, justamente lo que yo veo en Abraham, lo que dices tú, en la ley de la primera mención, cuando por primera vez aparece la palabra adoraremos y volveremos a vosotros, entonces uno dice, el resto de la Biblia lo que hace es solamente explicar o avanzar y ampliar lo que aparece en la primera mención. Entonces aquí cuando uno ve, entonces están hablando de un sacrificio vivo, de un sacrificio de amor, de un rechazo completo a todo lo que era, lo que tenía. Si Abraham imagínate, casi 100 años esperando al hijo, y Dios se lo pide. Entonces es tremendo, porque fíjate que dice en el 6, en el Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y ahí está el proceso de lo que es la adoración, que es lo mismo de nosotros, y nosotros es lo mismo. Nosotros tomamos la cruz, Ujú. ¿cierto? Jesús dijo eso, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz cada día. Entonces dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. Entonces, cuando nosotros nos presentamos en sacrificio vivo, vamos juntos con Jesús. Ujú. Llevad mi yugo sobre vosotros. Yo lo que entiendo del yugo, por lo menos en lo que yo veo y disfruto ese yugo desde que entendí eso hace muchos años, yo siempre lo entendí, no sé cómo lo entenderán otros. Es su brazo, es su diestra poderosa. Cuando él dice, tomad mi yugo y aprended de mí. Entonces yo dije, porque también la escritura me dijo eso a mí. Mi brazo, la diestra de mi justicia te sostendrá. Por lo tanto dije, me está abrazando. Es su brazo que me sostiene. Es el brazo fuerte de Jehová. Él es el que me sostiene, ese es el yugo. ¿Qué voy a temer? Y entonces la lucha es vencer todos los enemigos, pero el yugo es su brazo. Entonces por eso aquí dice, iban ambos juntos. Cuando nos presentamos en sacrificio vivo no hay que temer porque Jesús es el que va con nosotros. Y entonces dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Mira qué grande esto, porque dijo, heme aquí, mi hijo. No le dijo, dime hijo, sino que para ti, hijo, estoy a tu disposición. Eso es lo que nos dice el Padre cuando vamos nosotros, en el fondo, asustados en este sacrificio, porque Isaac veía la cosa que se estaba poniendo color de hormiga para él, porque no había, ¿sí o no? Sí, ¿ya? Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. De nuevo dice, e iban juntos. ¿Ya? Y entonces dice ahí, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y aquí, para mí, lo más grande es que Isaac, de ahí para adelante, no abrió la boca. No abrió la boca. Cristo, Mm. Cristo. Entonces, ese es el ejemplo para nosotros.
Es el ejemplo para nosotros. Por eso en la Escritura nos dice eso, recién lo leímos, para que la vida de Jesús, ¿te fijas? No la vida de nosotros, claro, para que la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos o se haga visible en nuestros cuerpos. Yo lo entiendo esto mucho más corporativo, en la medida en que todos los hermanos nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, entonces la vida de Jesús se va a hacer visible en su casa, la iglesia, porque esto es algo corporativo. No somos como individuales en términos de la manifestación de Cristo. Cristo se manifiesta a través de la iglesia. Por eso que justamente en Romanos 12, después que dice que no nos adaptemos a la forma de este mundo, está hablando a la iglesia en general, esto de aquí para adelante, del 12 para adelante, como corporativo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, después de eso viene recién el que podamos andar en la madurez, cuando dice lo que le agrada y lo perfecto. Y lo perfecto es andar en la verdad. Pero nosotros a veces andamos en nuestras ideas, nuestra doctrina, nuestra religión, y no andamos en Cristo, no andamos en la verdad. Y digo, pues, por la gracia que me ha sido dado, y ahí empieza a decir los dones y el proceso del crecimiento de la iglesia. Bueno, hay algo aquí en el verso 2 de Romanos 12, ¿Ya? ya casi en el último, no en el medio, no conforme a este siglo. Entonces, el verso 1 no es conforme a este siglo. Sí. Entonces, este siglo quiere decir el tiempo que estamos viviendo en este mundo, no conforme a esto que estamos viviendo en este mundo. No. Viviendo natural, despiertando todos los días, lavar y aquellas cosas y poner vestido y ir a trabajar y tener amigos y en el carro manejando y este se sale mal, pasa la parada y te va a hacer accidente ya. Entonces, ¿cómo responde esta mente? ¿Cómo responde la boca? Y ahí, no de acuerdo a este siglo. ¿Entiende? Contrario a usted. Este siglo es contrario a Dios. Y si tú eres en Cristo, entonces este siglo es contrario a ti. No copia nada de este siglo. ¿Qué es lo que necesito yo? Hablo así para que todos los demás me entiendan. ¿Qué necesito yo para no serme conformado a este siglo? Hablar como este siglo, pensar como este siglo, hacer las cosas como este siglo, ir a buscar dinero a crédito como este siglo, irme de este país corriendo de la puente o el río, pasarme de un lado a otro. Yo soy cristiano, hago como los demás, pasarme de un pueblo a otro sin ley como este siglo. Mire, hay cosas completamente puestas delante de nosotros por Dios mismo. No haga nada conforme a este siglo. ¿Qué tengo que hacer? Si yo soy humano, cada cristiano dice, yo soy humano también. Muy bien, eres humano. Dios entiende eso mucho más que nosotros. No conforme a este, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento de Cristo era como el entendimiento de piloto, pilot, Pancho's Pilot. No. ¿Qué entendió Pancho's Pilot cuando Cristo estaba delante de él? Él no vio más de un hombre. He aquí el hombre, dice. Y mire Cristo cómo habló a él. Para traerlo así a la verdad, para transformar su entendimiento. El entendimiento tiene que ser transformado. Y es que a veces caprichamente que nosotros queremos que nuestro entendimiento natural y moral sea continuado, porque así yo gané cosas en el pasado. Ahora en Cristo, aquí yo pierdo todas las cosas. Es diferente, completamente diferente entendimiento. Blanco, negro. Azul, rojo.
diferentes, no se unen, no hay unión. Conforme, así dice, no conforme a este siglo, sino transformaos, renovaos, el renuevo del espíritu. ¿Acaso yo puedo renovarme? Si yo puedo renovar a mí mismo y a mi entendimiento, ¿para qué yo necesito a Dios? Titos, la primera, a ver, Tito tiene una sola carta, pero el tercer capítulo habla de la renovación del espíritu. El espíritu hace la renovación, renovarnos. Él vino a renovarnos, darnos entendimiento, recordar, hacernos recordar lo que habló Cristo, las cosas de Dios, hacernos recordarnos a ella y darnos algo nuevo para enlargarnos, seamos más largos, más grandes, ensancharnos. Como dice el Salmo, dice, yo estaba angustiado, tú me has ensanchado. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Para ensanchar nuestro entendimiento. Así podemos nosotros comprobar, quiere decir experimentar la buena voluntad de Dios. Oh, qué bueno eso, hermano, que nosotros estamos hablando y acabamos de oír de el hermano Reinaldo, experimentar. Y si eso pasa, empieza a pasar en el cristiano, pero yo te digo una cosa, hay una batalla aquí no hay algo nuevo, es algo fácil. Si el espíritu contra nuestra carne y la carne contra el espíritu, ¿y cómo va a ser eso? Es batalla adentro, pero yo tengo que romper barrera que existe en mí. Tengo que romper, porque si yo amo a Cristo en verdad, yo voy a rendirle eso. Voy a rendir mi pensamiento, voy a rendir mi idea, voy a rendir mi derecho a Él. Porque si Él es Señor, yo lo cojo como Señor, que tengo derecho de ser algo o alguien, o mandar o demandar en mi casa. Si voy a demandar casado, tengo familia, ¿cómo voy a mandar en mi casa? Hay que hacer orden, pero el orden de acuerdo a mi cabeza, a mi Señor, porque yo rendí mi derecho humano. Oh, tengo derecho humano. La gente dice, tengo derecho humano. Tengo derecho. ¿Qué derecho tengo yo? El pecado me dio derecho de ser como Dios. Recuérdense lo que pasó en el jardín con Adán. Le dio derecho a Eva de ser como Dios. Oh, qué bueno. Seré como Dios. Y el resultado era peor lo que estaba pensando Satanás mismo. Y así también nosotros debemos ser transformados. En una casa, volvemos a la casa de Dios ya está aquí, firme, como dice la Escritura, pero el fundamento de Dios o la fundación de Dios está firme. O la base de Dios, de su deidad, es firme. Qué tonto yo pienso en cosas así a veces. Es que dice, pero el fundamento, la fundación de Dios mismo es firme. Ahora, ¿acaso Dios va a continuar o a hacer a la cosa que yo me entiendo? A mi entendimiento, ¿Él va a ser Dios? No, esa es una religión peor que es. No puede ser. Si Dios es la fundación, si la fundación, en un salmo dice, si la fundación tembla, ¿y qué hará el justo? ¿Qué hará el justo? Pero no, aquí está la fundación firme. Dios es firme siempre. Puede confiar en Él, aunque todas las cosas van a salir mal. Aunque todas las cosas van a salir mal, porque confiaste en Él.
Había un tipo libanés hace tiempo, yo oí, no lo vi, que tenía negocio y era un gran embustero solamente para vender y vendedor muy bueno. Y después que creó en el Señor, ya no se vende más porque él no miente, no hace falsedad, paró todo, se murió todo. Se murió, él dice, se murió. Y la madre le dice, mi hijo, por favor, una mentirita chiquita para vender algo. Él dice, mamá, se murió. Mire la cruz. Estaba Jesús, pero sobre Jesús había alguien, muerte, y era mi vida. Terminó. Entonces, y después de como 2 años pasó sin vender nada, ya casi se quebró. La gente empezaron a venir a comprar de él, solamente él. Y se hizo un gran hombre y la madre creó, pero así es el asunto. Yo me entregué mi derecho. Yo no tengo derecho. Ahora el derecho de él. Y cómo él funciona. Mira al Señor, su vida, 30 años, pero 3 años público. Donde iba el Señor, algo tiene que ser hecho nuevo. Algo pasa. Cristo viene a tu vida, algo tiene que pasar. Entonces, como cristiano, a veces nosotros fallamos en nuestro camino. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Isaías 55 habla de eso. Dice, si me dejan leerlo, es todo eso para nuestra enseñanza, todo eso para nuestra ganancia, todo eso para nuestra renovación. Dios quiere continuar lavando y renovando. Cristo ama a la iglesia y la lava con el agua de la palabra. Continuación, lavamiento. Qué bueno que venir a la palabra y ser lavado hoy y mañana y pasado mañana. Dice así. Dice, buscad, verso 6, 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Bueno, esta traslación un poco pobre porque del hebreo, una lengua que es sentimental. No es una lengua de como el griego, de filosofía, sentimental. Buscad a Jehová mientras ser hallado, porque él está cerca. Llamadle en tanto él está cercano, porque él es cerca, él no está lejos de nosotros. Mi hermano cristiano, Cristo no está lejos de ti, Dios no está lejos. ¿Sabe una cosa? Nosotros a veces pensamos como nosotros, no es como Dios. El pensamiento de Dios, él dice, si alguien está en Cristo, tú estás en Cristo donde está Cristo. No es donde no está Cristo. Cristo no está aquí, pero tú estás aquí. Pero Dios dice que tú que estás aquí, tú estás en Cristo que está allá. Mira. Entonces ese es el pensamiento de Dios, que Cristo está allá y tú estás allá. Está asegurado usted que está allá por Dios mismo. Eso es lo que Dios dijo. Esos son los pensamientos de Dios. Eso usted puede probar, como dice la Escritura. Pero aquí dice, es algo tan bueno, mira. Mientras que ella deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Ay, 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 esto es lo peor, el pensamiento. Y vuelve a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón, porque mi pensamiento no son vuestro pensamiento. Eso es lo que empezó con mi pensamiento, no es como ustedes. Entonces nosotros debemos ser transformados. Si yo me veo como cristiano, yo me veo que es dificultad para mí transformar mi pensamiento, mi dialecto, mi modo de hablar con los demás y así. Y de pronto yo como dice, vamos a decir, me pongo bravo. Empiezo a hablar cosas no debe hablar. Nadie debe oírla. Entonces, quiere decir que no estoy transformado. Todavía el viejo hombre que está ahí sentado
no se rindió, él no va a rendirse porque el viejo hombre no rinde a nadie. El caprichoso, él va a ser como Dios. Pero gracias a Dios que con la gracia de Cristo, con su muerte sobre la cruz, la Escritura te nos va a lavar y lavar el hombre viejo, quitarlo fuera. Lavar, cuando usted lava, ¿qué pasa? El microbio que está guindado a tu cuerpo sale. Mira qué práctica. Cuando uno lava, porque si está sucio, se lava el sucio. Si tiene microbio, el microbio sale. Entonces así es. Pero estamos lavando por dentro. Nuestra alma tiene que ser lavada. Y renovado el espíritu. Y renovada la mente. Y con todo eso, llegamos a esta parte donde la segunda de Timoteo dice, pero en gran casa no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera, oro, plata, madera y barro. Unos para honra y otros para vil o deshonra. Así, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Mira cómo la mente se cambió, ya se está santificada. Los pensamientos, las ideas útiles al Señor, dispuesto para toda buena obra. Mire, mi hermano, si yo también, eso es lo que estoy hablando, yo estoy oyendo. Así yo digo a los hermanos de Long Beach por medio del Zoom. Lo que estoy diciendo, estoy oyendo. Y yo cojo y razono en mí mismo lo que estoy diciendo y oyendo. ¿Estoy igual o tengo una falla? Señor, la verdad, yo tengo falla. Yo quiero lavarme de esta falla. ¿Y cómo? Irme a la Escritura otra vez. Habla el hermano una cosa, yo lo voy a coger de corazón. Y examina. Mire, los de Berea eran más honrables que los demás cristianos que Pablo predicó a ellos. Antes, los judíos que estaban en Tesalónica no eran honrables. Ver atacarlo para destruirlo. Pero los que son de Berea eran honrables. ¿Por qué? Dios dice que son honrables. Escudrillaron la Escritura a ver si las cosas que habló este hermano Pablo es verdad. Era verdad. Por eso que creyeron, porque oyeron el Evangelio, compararon con la Escritura, era verdad. Abrazaron al hermano Pablo y su mensaje. Así que nosotros también, Dios quiere que todos nosotros abrazamos lo que estamos oyendo, la Escritura, la palabra de Dios. Claro, los hermanos hablan y todos nosotros hablamos, pero medir todo por la Escritura, esa es la mesura. Fíjate que es importante. En el mes yo tuve hay hermanos que varias veces, incluso hace un par de años con Iván estábamos también con un hermano que lleva más de 30 años en la fe. Y uno le dice, yo veo que Dios dice tal cosa. Yo veo que en tal parte Dios de eso dice tal cosa. Y ellos en el fondo lo plantean, es que eso es tan espiritual, dicen. Como que lo que ellos están viviendo es más real que lo que Dios dice. Entonces, en el mes, un hermano que tiene una dificultad en el matrimonio, cuando me dice, tú no me entiendes porque no vives lo que yo vivo, claro, ¿cierto? Pero el creyente debe creer que la esposa, como sea que nos tocó la esposa, es una ayuda idónea. Entre más dificultades nos causa, es que nosotros tenemos un corazón más duro. Porque Jesús dice que amemos a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Entonces, el problema de las dificultades matrimoniales normalmente es porque nosotros no nos hemos entregado como varones. Entonces, eso es lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 5 y parte de la Escritura en Efesios 5 diciendo que amemos a los demás como Cristo nos amó a nosotros, que se entregó.
Entonces, todo tiene que ver y partir con la entrega. Entonces, cuando Dios dice, mira, lo que yo quiero que tú ames a tu esposa, y para eso tienes que entregarte, como Cristo se entregó. Porque cuando tú te entregues, entonces yo voy a hacer una obra. No te adaptarás, como estamos en Romanos 12:2. No te adaptes a las formas de este mundo. ¿Qué te dice el mundo? Las cosas son como tú las ves, como tú las sientes, como tú las experimentas. Pero Dios dice, no, mis pensamientos son otra cosa. Las cosas son como yo digo que son. Las cosas están donde yo digo que están. Lo que estaba diciendo recién. Ustedes están sentados en lugares celestiales. Yo quiero que eso lo vayan experimentando poco a poco con los años. Para disfrutar eso. Esa es la experiencia del creyente. Esa es la renovación de la mente. De ver. Entonces, mira lo que me dicen. Siempre me dicen, es que tú no puedes entender mi realidad. Entonces, no entienden los hermanos que lo real es lo que Dios dice, no lo que nosotros tocamos. Por eso que el Satanás nos engaña por medio de nuestra mente y de nuestros sentimientos. Porque nosotros, si lo estamos pensando y lo estamos sintiendo, ¿cómo? Y si lo estamos viendo con los ojos, ¿cómo no va a ser verdad? Pero en realidad es verdad. Por eso que dice, me alegro tanto, dice el apóstol Juan, de que mis hermanos andan en la verdad. No andan en sus sentimientos, no andan en su experiencia del mundo, de la política, de la religión, de lo que nos toque en cada país. Andan en la verdad, andan en lo que yo soy, donde yo estoy, donde Dios me puso. Por eso dice, 2, no os adaptéis a las formas de este mundo. El mundo dice, lo veo, entonces es cierto. Ver para creer. Eso dice el mundo. Pero Dios dice, no, tienes un velo. Yo te voy a sacar ese velo si te vuelves a mí y vas a ver la gloria de Dios. Y entonces se va a producir lo que dice aquí. No os adoptéis a la forma de este mundo, sino transformaos. O sea, esa misma palabra es la que hay en 2 Corintios. Metamorfosis. El gusano, ¿tiene vida? Sí. ¿Y qué hace el gusano al principio? Se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta. Pero hay un día, ¿cierto?, que nosotros como gusanos, acuérdense que en el Salmo 22, el Salmo mesiánico dijo, yo soy gusano y no hombre. Dice un Salmo mesiánico. El gusano de repente entra en una tumba, en la pupa, y ahí está algunas semanas muerto, como inmóvil. Todos pensarían, se acabó, no hay más gusano. Se está produciendo una metamorfosis. Esta es la palabra. Si no, metamorfosense, dice, por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, cuando el gusano está en esa tumba, empieza a producirse la renovación de la mente. Por eso que es la muerte del yo, la cruz. Ese es atravesar el Jordán. ¿Por qué dice? Porque ahora vas a entrar a la tierra prometida, que es Cristo. Y en esa tierra prometida vas a tener alas para que puedas subir y experimentar y disfrutar esa tierra prometida. Entonces, por eso dice que transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Es una renovación, es algo nuevo, es una mente nueva. Y ahí dice, en ese proceso, después que cuando sufres la metamorfosis, comprobarás cuál es la voluntad de Dios. Y fíjese que dice 3 cosas. Lo bueno, en la traducción mía, son 3. Lo bueno, lo que le agrada a Dios y lo perfecto. Entonces, lo que nos está enseñando es que nosotros entre 2 cosas buenas, ¿cierto?, vamos a poder discernir lo que le agrada a Dios. Si los hombres incrédulos también hacen cosas buenas en la carne, pero hay un segundo paso de esas 2 cosas buenas, ¿cuál le agrada a Dios? Y entre 2 cosas buenas y que le agradan a Dios, ¿qué es lo perfecto? La verdad, Cristo. Porque nosotros podemos hacer algo bueno, algo que le agrada a Dios, pero que no sea de Cristo, que no vino de Cristo, no es del Espíritu, no es las obras que Dios preparó de antemano para nosotros, sino que son las obras que nosotros queremos hacer de entusiasmados o porque nos han dicho que eso le agrada a Dios. Sí, le agrada a Dios, pero no es lo perfecto. Entonces, Él quiere que lleguemos a eso, a la verdad.
en segunda de Juan 4, porque eso, la clave es llegar ahí. En segunda de Juan 4, que es el problema que tuvieron, acuérdense, los Gálatas, dice, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, el gran problema de ellos es que se apartaron de la verdad. En la segunda epístola de Juan dice en el capítulo, bueno, no tiene capítulo, en el versículo 1 dice, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Así que esos podríamos decir nosotros, ¿cierto? Nosotros. A quienes yo amo en la verdad. Mire, esto si los hermanos se lo tomaran como es, tal como decía Fares recién. Esto, escúchalo tú, te lo está diciendo a ti mismo, ¿cierto? Yo lo leo y lo escucho yo, porque dijo, a la señora elegida, oh, le está hablando a la iglesia, y a sus hijos, yo soy, dice, ¿cierto? En los otros días, en el mes pasado decía Fares también lo mismo, decía, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, ¿cierto? Aquí está mi madre en la iglesia, a quienes yo amo en la verdad. Es Dios que está hablando aquí. Y yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han llegado a conocer la verdad. Vuelve a decir. Y en el versículo 2 dice, a causa de la verdad. De nuevo, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Gracia, misericordia y paz serán con vosotros de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. ¿Dónde dice? En verdad y en amor. Mire, aquí está la verdad, la verdad. Mucho me alegré, dice, al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento del Padre. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está diciendo Dios. Cuando hay una renovación de nuestra mente, comprobaremos qué es andar en la verdad, qué es andar en Cristo, qué es andar en luz, qué es andar en el Señor, qué es andar en comunión con los hermanos. Y termino en esto porque no quiero dejar pasar lo que decía el hermano Fares recién. En segunda de Corintios habla de algo que es muy, muy importante en estos días. Porque delante yo leí la primera parte en 2 Corintios capítulo 6. Él está diciendo todo el proceso que pasaron en nosotros, Pablo y Timoteo, para que nosotros recibamos la bendición que Dios da a través de ellos, ¿cierto? Porque la vida de Jesús se está manifestando en los cuerpos de ellos y la vida de Jesús actúa por medio de ellos hacia nosotros. Entonces, por eso dice en el capítulo 6 de 2 Corintios, en el versículo 10 dice, como entristecidos, porque está viendo las tribulaciones que han pasado para llegar a esa madurez. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como menesterosos, mas enriqueciendo mucho a otros, mas no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí viene el punto de fondo para todos nosotros. Miren, dice en el 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. 12, versículo 12. No estáis estrechos en nosotros, Pablo y Timoteo, pero sí sois estrechos en vuestras propias entrañas. Ustedes están teniendo un problema de inmadurez, le dice, ¿ya? Entonces en el 13 dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. No menosprecies al hermano que salta. No menosprecies al hermano que tiene algunos problemas con algunas figuras todavía. No menosprecies a ese hermano que ha puesto la sangre de Cristo entre Dios y él. No lo menosprecies. Ensancha tu corazón. Hace un par de años atrás un hermano que estuvo en esta reunión decía, pero ¿cómo? ¿Hasta dónde? Entonces, hasta donde llegue el amor, dijimos. Hasta donde llegue el amor. Si el amor de Cristo no mira esas cosas, mira si alguno dice, Jesús, sálvame. Porque dije, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. No podemos contradecir la Escritura. Conocemos muy poco la gracia, conocemos la ley. No conocemos la gracia, no conocemos la misericordia, el amor, la paciencia, la dulzura de Dios con el pecador. Eso yo entiendo que tenemos que vivirlo para que justamente lo que dice aquí, para que el Señor nos ensanche el corazón.
Está sin micrófono, don César Patricio. Sí, yo soy todo oído. Sí, bueno, yo estaba pensando cuando el Señor dice, soy gusano, Espérate, veámoslo porque en el no, 22, algunos. Sí, en el 22, Salmo 22. 22:6, ¿ya? El gusano es un gusano rojo, ¿ya? El No, gusano, el gusano, perdonen para decirle al gusano, este gusano es especial gusano. sí, Lo usan la sangre de este gusano para escribir la escritura, porque sí, en aquel tiempo no había tinta. sí. Y para teñir las vestiduras sacerdotales también, Sí. sí. Y este gusano era el tolat, Y la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz, se subía a un árbol y allí moría para, para dar de comer a sus hijos. Allí se aferraba al árbol, quedaba aferrada al árbol, daba a luz los hijos y los hijos comían del gusano. Era tan rojo que parecía ensangrentado. De ahí se toma la figura, el Espíritu de Dios toma la figura cuando dice, mas yo soy gusano, como el gusano rojo en el árbol. Era solamente Sí. una... Bueno, por eso, pero es que fíjate que Cristo también, si Cristo como hombre sufrió como hombre para sufrir una metamorfosis, Sí, 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 para ser glorificado, sí. para ser glorificado. Esa es la diferencia que tiene hoy día. Lo leo, capítulo, o sea, Salmo 22, para que Verso los 6. hermanos que no, voy a leer de antes. De antes Ya. porque aquí está el amor de Cristo, ese gusano, como dices tú, ¿cierto? Que manchó el árbol, manchó la madera de sangre, que esa es la sangre que nos limpia a nosotros de todo pecado. Él pasó este proceso se entregó en sacrificio vivo justamente, Cristo, pero Él se entregó toda su vida. Él vivió una vida de negación, Él vivió una vida, por eso Él decía, nada hago de mí mismo, nada hablo por mí mismo. Él tomó la cruz desde el primer día de su ministerio, o sea, siempre, siempre. Entonces, en el Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? ¿Qué decimos nosotros? Fue por mí. Por mí, Señor, te desampararon. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero, dice, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero, ahí está el 6. Mas, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que este proceso también de una manera diferente, con mucha misericordia del Señor, lo vamos pasando todos nosotros. Todos nosotros. Porque Cuando, siempre que nosotros tenemos problemas también, yo veo muchos hermanos que están empezando en muchas cosas en esto, cuando tienen una tribulación se preguntan esto, que son las típicas tentaciones de Satanás. ¿Por qué te está pasando esto? Si te encomendaste al Señor, ¿por qué no te libra? ¿Por qué no te libra de la tribulación? ¿Por qué no te libra de esta enfermedad? ¿Por qué no te libra de esta pena? Es lo mismo. Y en el 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Eso es lo que hizo Dios con todos nosotros, desde el vientre de nuestra madre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, pasamos este proceso cuando nos entregamos en sacrificio vivo.
¿Por qué? Porque vamos siendo transformados. ¿A qué? A la semejanza de Cristo. Por lo tanto, pasamos algunas cosas que Cristo pasó. Por eso dice el apóstol Pablo que él sufre estas cosas por la iglesia. Allí donde en el primer versículo del 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando en la frase, me parece que arameo la que se menciona en Mateo, donde dice Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿ya? Y da la idea de dos que van caminando juntos. Cuando yo pensé, cuando tú mencionaste, cuando Abraham y su hijo iban juntos, Sí. ¿ya? Aquí van dos juntos, pero uno se queda atrás. Uno se queda atrás y deja al otro solo. Allí cuando el Señor va a la cruz, va solo, va solo. Él fue desamparado para que nosotros fuéramos amparados, como decías tú recién. Sí. Sí. Porque ya dice, estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Está lejos porque lo deja solo, lejos porque va a la cruz con toda nuestra carga, con todo nuestro pecado. Y allí nos llevó, y allí morimos nosotros también con él. Bueno, es que las angustias que él pasó nosotros nunca podemos experimentarlas porque él las pasó en una pureza. En una pureza que nosotros nunca vamos, o sea, no conocimos eso, claro. Por eso, entonces el sufrimiento del Señor fue mucho más grande. Claro. Porque el amor del Señor por el Padre era mucho más grande del que nosotros todavía estamos soñando con conocer. Si el problema que yo veo en cada uno de nosotros es el desconocimiento que tenemos experimentalmente del amor del Señor, si no estaríamos completamente entregados, porque sabríamos que es un amor tan grande, como dice por ahí, ¿cierto? De que no podemos dimensionar su longitud, su profundidad, su altura. ¿Ves? Yo soy todo oído. Pues, es bien, como dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Seremos santificados, quiere decir, ya somos santos, hijos santificados, como Cristo mismo es el hijo santificado para hacer la ofrenda, la propiciación. Y antes de ser la ofrenda, la propiciación fue hecho la redención misma. Entonces llega al torno a nosotros, porque estamos en él. Si nosotros estamos mirando a la escritura como un documento para leer historia o aprender algo, como la gente del mundo cogen una parte de la escritura, un verso, para hacer negocio de sí mismo o para hacer película. Muchas veces usted no diste cuenta hasta que vea o oye que hacen películas por medio de usar un verso y que ponen la gloria a sí mismo. De todo modo, es una gran casa. Hay muchos que aman que soy cristiano por nombre y nosotros tenemos la lengua mía, sabemos que estamos hablando, es decir, cristiano en nombre, pero no en acción, no en fe, no en espíritu, porque tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios dice en el proverbio, compra la verdad y no las vendes. Pues nosotros a veces vendemos la verdad que nos santificó, tan barato, ¿para qué? Para tener ¿qué? Algo pasajero, y la verdad es eterna. Y después la dificultad
dice uno, ¿por qué tengo tanta dificultad? Estoy viviendo muy rudo, muy fuerte, muy duro. Es porque vendiste la verdad. Lo que Dios puso en ti, fe y verdad, porque la palabra de la fe es la verdad. Vino a morar. Entonces la vendiste por algo tan barato. Entonces vas a tener dificultad. Aunque tu nombre está escrito en el libro de vida, pero tu manera de vivir no está escrita en el libro de la vida. Por eso que estamos hablando aquí, todo lo que estamos hablando para nosotros también aprender. No importa cuántos años estás en la fe, puede que tengas 50 años. Es lo mismo que un nuevo. Tiene que aprender y crecer, acercarse más a Dios y verlo mucho mejor para que tu visión interna vea. Con mi oído te he oído toda mi vida, Señor. 50, 60 años las he oído, pero ahora estoy viendo mi visión interna, estoy viéndote tal como tú eres. Ese Job llegó al fin de su vida, vio. Sí. Así también nosotros, la purificación continua hasta de verlo tal como es Él. Porque vamos a ver tal como es Él. ¿Cómo uno puede hablar de alguien si no lo conoce tal como es Él? Hablar superficie, porque yo oí de Cristo, yo hablo de Cristo. No. Aunque yo oigo de Cristo, no puedo. Estoy haciendo falsedad, pero cuando yo vengo delante de Él, empiezo a verlo tal como es Él, yo puedo hablar de Él tal como es Él. Ese es Pablo. Vaya a Pablo y no olvide a Juan. Un hermano dice antes de morir. Vaya a Pablo, abraza a Pablo, pero no olviden a Juan. Ahí está. Los dos. Es un proceso. Voy a a Juan capítulo 17, lo que veía recién. 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo aquí veo en el 17 un proceso. Entonces, dice en el 17, es una oración, ¿cierto? Porque parte en el 17 dice, levantando los ojos al cielo dijo, o sea, está orando. En el 2, la primer paso, que es la mayoría de los que van a escuchar y o están escuchando, ya dieron este paso. Dice en el 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Todos los creyentes, en general los que escuchan esto son creyentes, Él ya nos dio vida eterna porque el Padre nos entregó a Cristo, ¿ya? Y Él explica, esta es la vida eterna, y sigue hablando muchas cosas, y después entonces en el 17, versículo 17, el 16 para ver el contexto, dice, estos que yo les di vida eterna, y ahí tenemos que ver en qué parte de este proceso estamos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice. Entonces ahí dice el segundo paso, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con lo que está escrito. Entonces eso es el desierto, igual Israel. Tuvieron vida cuando pusieron la sangre. El segundo paso fue enseñarles la verdad de Dios. Dios era un Dios santo, ellos no. Dios les prometió cosas, ellos tenían que creer. Entonces aquí está el desierto, santifícalos en la verdad. Y el para qué, el primer para qué que yo veo, viene aquí más adelante cuando dice que vayamos siendo perfectos o maduros en el 23. Entonces dice en el 24, que es lo que vimos el mes pasado y ahora. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y para qué dice? Para que vean mi gloria. Eso es lo que dice la escritura en 2 Corintios capítulo 3. Todos nosotros mirando a cara descubierta, o sea, porque ya podemos ver la gloria del Señor por la fe. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí viene lo que hablamos recién sobre el ensanchar el corazón, sobre el crecimiento de la madurez, de la verdad en amor de los hermanos, dice en el 26, y les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Aquí dice el para qué. Cristo está diciendo esto, ¿para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que glorifica a Dios. Que Dios, que es amor, se vea a través de la iglesia. Eso es lo que yo entiendo. Ensanchemos el corazón, dice, para que el amor, que es el Espíritu Santo que nos llena, dice, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. A veces nos viene angustia y experiencia un poco difícil. No es porque Dios la ha fabricado, no, porque nosotros hacemos decisiones. Y muchas decisiones a veces empieza el peso de las decisiones a aparecer. Estamos viviendo en este mundo que a veces nos engaña la vista y los pensamientos de hacer decisión. En estado de ir a Dios y decirle, Señor, mira, en los salmos, usted ve que el tipo va a hacer algo, él va a Jehová y le dice, mire, voy a poner delante de tu mano, a ver qué decisión me da, cómo me hace pensar, cómo debo hablar. Los cristianos verdaderos son así, simple, pero tienen una unión con Dios. No es simple. Dios se manifiesta por medio de ellos hablando. Tiene las profetas, tiene todo lo que pasó en el Viejo Testamento, pero aquí tenemos en el Nuevo Testamento más superior. Dios mismo vino a habitar en los cristianos, en la casa. Y él dijo, esa es su casa, esa es su iglesia y esa es su casa y ese es su templo. Tres cosas se manifestó Dios diciendo, los cristianos son la casa, la iglesia y el templo. Los tres, una sola cosa. Y Dios es la fundación de todo eso que quiere cargar todo. Si la iglesia es el baluarte de la verdad, como dice también en la primera de Timoteo 3:15, si la iglesia es la baluarte y la verdad de la verdad, y Dios es la fundación. La columna y baluarte quiere decir es en ángulo. Columna es derecha y el baluarte, perdone, voy a irme otra vez a este verso porque no estoy a hablar de mi mente, porque mi mente me está fallando. 82 años se falla la mente. Sepa bien. Del Dios viene de columna parada. Baluarte no es la base, sino cuando el ingeniero o el arquitecto hace dibujo, tiene que tener el ángulo de 90. Aquí está el ángulo de 90. Pero debajo del ángulo del 90 está ¿quién? Dios, la fundación, Él es mismo. La base. La fundación. Dios edificó la iglesia sobre sí mismo en su humanidad, Cristo Jesús. Qué grande es el misterio de la piedad. Hermanos, te digo la verdad como un hermano, aprendiz tal como ustedes, aquello que nos oye. Usted coge este verso, Mateo, la primera de Timoteo 1:3 y verso 16, es un verso central. Te mide la escritura derecha, izquierda, por donde quiera. Cógelo como dicen en castellano, el punto vertical. ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Que quiere decir es un punto que no se puede mover. Como el punto de la tierra, el norte, el centro de todo, donde todo el poder del magneto da vuelta a la tierra. Y este es el verso central de la escritura, porque de este verso usted puede medir para atrás
y para adelante. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, humanidad. Fue justificado por el Espíritu. No que nosotros estamos justificando a Dios cuando predicando, sabemos y tenemos relación con Él por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. No, es que el Espíritu de Dios justificó que Cristo es el Dios venidero, o el Hijo venidero, o el hombre venidero. Empezó con Eva. Empezó después que Eva, Abraham, Jacobo, David. Vamos a cortar el asunto. Nosotros, vino el Señor, lo vimos, estamos viendo, estamos hablando de Él, estamos comiendo, estamos tomando. ¿Sabe una cosa? Cuando dice al sacerdote que él tiene que levantar la ofrenda de gracia y moverla, y después cogerla y comerla en un lugar santo, porque ofrenda es santísima y tiene que comerla en lugar santo. ¿Y dónde vamos a conseguir nosotros un lugar como este? La palabra de Dios es el lugar santo, en verdad. No porque los papeles y la letra y los números y ahí los versos. No, no, no. El significado, la aplicación a nuestra alma nos hace sentar en un lugar santo y comer lo que es santísimo. Es el Señor mismo, el Espíritu de Dios. Esta es toda la historia. Tan fácil y tan simple. Y a veces nosotros la hacemos complicada porque somos complicados. Mi esposa me dice, tan complicado que soy yo. Ay, verdad. Yo sé. Pero Dios no es así. Nuestro Señor era tan simple. ¿Estamos en la hora ya, Patricio, no? 11:30. 35. ¿Quieren terminar? ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Qué, el mío? No, Patricio. Podemos terminar aquí Qué bien. para que no se haga tan largo para los que... Y luego vemos el título, aunque ya tengo algo en mente. El título del estudio, Fundamento, Casa y Vaso. Son las 3 ideas que hemos ido manejando. Y no sé si leímos el texto ese que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Se leyó el texto, ¿cierto? No. En el capítulo 2 de Corintios 4, 7. 2 de Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos este tesoro en la versión de Pratt, una buena versión, entre paréntesis, la usan los hermanos Cerrado. Dice, a ver, sí, lo voy a leer aquí, como aparece aquí, que me gustó cuando estábamos leyendo. Empero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la soberana grandeza sea la soberana grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro en vasija de barro. Y acá dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo no sé cómo dice tu versión, Reinaldo. Igual, esa es la misma. ¿Cuál era esa? Sí, sí. El tesoro es Cristo en nosotros. Así que... Bueno, como decía Fares, el fundamento está firme. Sí. La piedra. La piedra. Betel. Betel,
Sí, la casa de Dios. Ahí estaba la escalera al cielo, en la primera mención, pues, claro. Sí, sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que suben y bajan los ángeles llevando y trayendo? Entonces nosotros tenemos que creer que ahí estamos nosotros, en una comunión, en una comunicación, en un Sí. vínculo permanente, permanente. Entonces cada creyente tiene que saber que Dios lo puso ahí y entonces los ángeles van y vienen, todos los ministros de Dios, todos están ocupados en la salvación de cada creyente, Así es. para que no desanimemos. Amén. Porque justamente lo que acaba de terminar Fare de leer dice, pero el Espíritu dice que en los últimos tiempos, y estamos en esos tiempos, se apartarán de la fe. Entonces por eso que es duro cuando uno le dice a los hermanos, mira, es que Dios dice, y ellos creen que lo que ellos perciben o experimentan es la realidad, pero la realidad es lo que Dios dice. Sí. Entonces en los últimos tiempos, si estamos en los últimos tiempos, yo creo que esencialmente vamos a ir a lo espiritual, Claro. porque hay un cambio dispensacional, pues si está preparándose eso. Mira, en el verso 18 de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 18, están las dos cosas que estaban afectando a la iglesia en Éfeso. Allí estaban desviándose de la verdad del Señor y estaban trastornando la fe. La palabra trastornar tiene que ver con la misma palabra que se ocupa cuando el Señor volcó las mesas de los cambistas. Estaban volcando la fe, torciendo la fe, trastornando la fe, haciéndolos volver atrás. A lo que se ve, a lo que Claro, se siente, a lo que se claro, toca. Hoy día está lleno de eso. claro. Y se trata, bueno, la fe se viene tocando en toda la carta, en toda la primera y la segunda, los aspectos de la fe que estaban siendo movidos allí en la iglesia de Éfeso. Y en este tiempo es igual, los Sí. tiempos peligrosos que las personas retroceden de la fe, cambian, se vuelven atrás, desvían la mirada y se desviaron de la verdad. Pero todo eso es cuando vamos a las cosas que se sienten, que se tocan, que se hacen para Dios. Entonces por eso los hermanos dicen, ¿cómo a Dios no le va a agradar si yo he hecho esto? Y te dan una lista de todas las obras grandes que han hecho para Dios. Pero eso no es Cristo. Eso es nada. Bueno, claro, dice, nuestras obras son para Dios como trapos de inmundicia. Y eso Dios tiene que revelártelo, que todo lo que nace del hombre para Dios es muerte. No puede haber algo bueno del hombre hacia Dios. Claro, en la Por eso que iglesia. la fe es la clave de esto. Sí. Entonces la fe es lo que Dios dice es verdad, no lo que yo siento o lo que yo experimento. Y hay discusiones de eso, a mí me han dicho, en el fondo como que uno espiritualiza todo, pero no, pues si uno tiene que decir, mira, yo veo que Dios dice eso. ¿Cómo nos acomodamos nosotros a eso? ¿Cómo lo vemos, lo experimentamos? Eso ya es el proceso de la madurez. Casi todas las escrituras en el Nuevo Testamento enfocan eso. Crezcan, 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 avancen a la madurez. Porque si no hay madurez, no hay semejanza a Cristo, no hay gloria para Dios. Es como la uva, si la vid verdadera, ¿cierto? Las uvas siempre están verdes, nadie va a comer, no se disfruta. El mucho fruto, claro. Solamente sale vinagre. Claro, las agrazones, como dicen. Claro, Sí. eso le pasó a Israel, pues. Amargoso. Parecía, pero no se podía comer. Entonces, nosotros, Dios quiere eso, que los crezcamos. Yo creo que el propósito justamente de estas reuniones es que los hermanos vayan al Señor para decir, Señor, yo quiero crecer. Yo creo que, en el fondo, como decía el apóstol Pablo, que yo morir para que la vida de Jesús se haga visible en mi cuerpo, a través de nosotros. Bueno, estamos, no sé. Sí, estamos, ya Ya. van a ser un cuarto.
Así que, bueno, nos despedimos de las que van a La oír, grabación. de los que van a oír, y esperando que haya sido de edificación. Para mí lo ha sido. He aprendido mucho esta mañana, así que, bueno, nos despedimos de las personas que... Mucha no. comida. Ah, Gracias, hermano. sí, Gracias. Es bueno oír. bueno, sí. Es bueno estar ahí. Bueno, vamos a detener la grabación.